Buenas tardes, con el gusto de tener otra vez la oportunidad de tener a cabo esta sesión de grabación de este tema nuevo que vamos empezando pues ya ahora sí formalmente a abordar un poco acerca del proceso de evaluación en lo que es trastornos del aprendizaje. Sin embargo, considero importante revisar algunos puntos que, si bien tienen que ver más con la parte psicológica dentro de los procesos de evaluación, pues también tienen que llevarse a cabo o considerarse en la evaluación de trastornos tal cual del aprendizaje. Primero que nada, hay que decir algo muy importante sobre esta situación de la evaluación. Un niño, independientemente de su edad, o un adolescente, independientemente de su edad, que es remitido para evaluación, sobre todo cuando se sospecha procesos de dificultades con el aprendizaje, suele tener tres condiciones. La primera, tal vez sea la más importante y la que finalmente va a tener que guiar todo el proceso de evaluación, sería la falta de conciencia del problema. Cuando hablamos de falta de conciencia del problema, esto implica necesariamente que la persona, el niño, el pacientito, niño adolescente o incluso adulto, adulto joven o adulto, finalmente, bueno, sobre todo en niños y en adolescentes, no tienen como esta conciencia del todo muy clara de por qué son remitidos. Y aparte también pues no tienen como tal esa conciencia de que tienen una alteración, un problema con su aprendizaje. Básicamente lo que suele suceder en la práctica cotidiana pues es que quien detecta las alteraciones o la disfuncionalidad o el trastorno, por así llamarlo, ahorita entre comillas, suelen ser los maestros del grupo, los titulares, los docentes que están al frente del grupo de niños, donde está integrado pues este alumno. El problema está que esta situación de falta de conciencia del problema, pues primero que nada, el niño se siente normal, no se siente diferente a los demás. Tal vez sí le llega a incomodar algunas cosas que pueden pasar dentro del contexto académico. No sé, de repente se me ocurre pensar pues que el niño no tenga como esta interacción pues adecuada con los demás compañeros, que tenga problemas incluso para relacionarse con el profesor. Pues esto justamente tiene que ver con esta situación de la falta de conciencia del problema. Y esto ya de entrada es un reto, es un obstáculo, sin embargo no es algo que sea insalvable. Ciertamente habría que tratar al niño, primero que nada, como lo que es. Un niño que tal vez presenta un problema en la vida cotidiana, sobre todo por remitiéndolo en el asunto del aprendizaje, y por lo tanto sería también parte esencial del trabajo psicopedagógico que se realice con este niño, pues tratar de aumentar la toma de conciencia sobre lo que le está pasando, ¿sí? No se espera que el niño pues recite o diga, sí, yo tengo esta situación, yo tengo problemas de lectura, problemas de escritura, tengo trastorno del lenguaje, tengo Asperger, tengo trastorno del espectro autista, etcétera. Sino más que nada, pues poco a poco vaya dándose cuenta que tiene algunas características que posiblemente para otras personas resultan problemáticas. Ojo, aquí esta situación se tiene que manejar de una manera muy sutil y bastante inteligentemente para evitar justamente culpabilizar al niño por lo que le está pasando. De ordinario, los niños no tienen esta culpa o no tienen, vamos, así como que la responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje en el sentido amplio de la palabra. De hecho, se consideraría que en ese sentido el aprendizaje pues sería un concepto generalizador que tiene como finalidad pues alcanzar a dominar algún campo de conocimiento vinculado pues a la práctica. Y el niño, pues lógicamente, dentro de esto es un sujeto en formación. Eso sí debe de quedar súper claro en todo el proceso. El niño vamos a ponerlo así, es un producto inacabado, ¿sí?
Otra situación que también suele pasar, y esto es casi habitual, bueno, de hecho es casi muy seguro que se presente, una disposición, más bien una falta de disposición a un tratamiento, a una intervención, más aparte el hecho de que pues el niño, independientemente de que pueda en algunos contados y específicos casos acudir voluntariamente, no lo suele hacer, alguien lo mandó. Alguien, por ejemplo, en este caso los docentes, a través de dirección, cuántos casos de repente no se pueden presentar dentro de la consulta psicológica o pedagógica, psicopedagógica, donde de repente pues es una instancia administrativa, por ejemplo dirección, la que condiciona el ingreso o la estancia del niño en el centro educativo hasta que presenten algún tipo de comprobante de que están asistiendo a terapia. Habría que decirlo, este comprobante tiene que ser tal cual un comprobante de que efectivamente se está iniciando un tratamiento y no nada más responder a la ansiedad de los padres de que bueno, es que si no le presento el comprobante no me lo van a dejar entrar, y lamentablemente a veces pues se incurre pues, en cuestiones de la ética, ¿no? Es decir, la persona no tiene como esa posibilidad de recibir la atención correspondiente, pero lamentablemente pide el comprobante como si estuviera yendo. Algo que regularmente comentamos con los padres de familia sobre este asunto en específico es que pues de nada les va a servir un comprobante así, sino que realmente tienen que someter a proceso al niño. Bien, y bueno, de la mano de esta falta de voluntad para acudir a la terapia o a la intervención, pues igual no siempre va a estar una situación de disposición, aun cuando el niño, por ejemplo, tenga cierto grado de conciencia del problema, que repito es algo un tanto inhabitual, aún así no suele haber esa disposición. Aquí va a entrar en juego algo muy importante, que es la habilidad que tenga el encargado, el encargado del caso, por ejemplo, el psicólogo, el psicopedagogo, ¿sí? El orientador incluso, para justamente pues tratar de establecer un clima pues de empatía, un clima de respeto y tolerancia pues al niño y a su conducta, ¿sí? Es decir, aunque ciertamente no hay esa disposición inicial, no quiere decir que esta se va a mantener constante. Repito, depende en gran parte pues justamente de la labor que haga el profesionista. Bien, pasaríamos ahora a revisar un poquito algo acerca de lo que es los objetivos en psicología clínica infantil. Repito, aunque esto está un poquito más enfocado a lo que es la parte de la psicoterapia infantil o la atención clínica infantil, pues algunas cosas, de hecho muchas, se pueden aplicar pues también de igual manera a lo que es la situación de la cuestión del problema de aprendizaje. El objetivo principal en psicología infantil, en la clínica infantil, pues número uno es la evaluación del niño en su ambiente familiar y o escolar, ¿sí? Sobre todo porque esta evaluación nos va a conducir a señalar, a reconocer, a identificar las principales causas que pueden estar propiciando ese problema de aprendizaje, al igual también que claro está algún problema de conducta. Y algo muy importante es conocer el entorno familiar, conocer el entorno escolar, y no nada más en la parte, por ejemplo, de conocer las calificaciones o los reportes de conducta, sino inclusive también conocer la metodología que lleva a cabo el docente de grupo con el niño. ¿Y esto por qué es importante? Pues muy sencillo, porque de esta metodología que el docente utilice, puede ser que sea una parte importante del problema, en cuyo caso pues se tendrán que tomar las medidas necesarias para justamente tratar de minimizar o tratar de cambiar prácticas pues que resulten un tanto
inadecuadas o inapropiadas, o incluso obsoletas, ¿sí? También, pues en este caso, o lógicamente lo que se pretende es actuar eliminándolas, ¿sí? Pero también, no nada más, y esto es muy importante que lo entendamos así, lamentablemente tenemos una cultura mucho de falta de prevención. Es decir, vamos con un especialista, tanto en el campo de lo que es lo psicopedagógico, lo psicológico, incluso lo biológico, lo orgánico, vamos con el experto, con el profesionista, hasta que tenemos el problema, pues tal vez muy, muy avanzado. Esto lógicamente no es lo más adecuado, porque independientemente de lo que se trate, pues puede ser que esto en realidad se haya podido manejar eficientemente antes de, por ejemplo, empezar con una terapia o una intervención ya psicopedagógica en forma. Por lo tanto, sería necesario pues que como profesionistas también tengamos o concienticemos a los padres de familia acerca de la importancia de la prevención. Es mucho más importante y mucho más barato incluso, tanto para los padres como para los propios pacientitos, como para el centro educativo y los gabinetes de intervención psicopedagógica, realizar campañas de prevención, ¿sí? También obviamente pues detección oportuna, pero pues obviamente lo importante también es prevenir, aunque ciertamente habrá algunos aspectos que no se pueden prevenir, que no se pueden anticipar, pero no por ello a lo mejor pues básicamente esperarnos que se presente el problema para poder intervenir adecuadamente en él. Ahora, esta prevención pues va a estar justamente va a ir enfocada principalmente pues a los actores que están 100% involucrados en toda esta situación, que en este caso van a ser los padres principalmente, pero también los docentes. Esta situación por la cual estamos atravesando, que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, pues lógicamente va a tener sus repercusiones, o está teniendo sus repercusiones en un corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. El aislamiento social que atravesamos pues la mayor parte de la pandemia, que aún no ha terminado, pero que finalmente ahorita pues está un poco más relajado, está un poco más, pues ya hay un poco más de libertades, que obviamente tenemos que seguir haciéndolo de manera responsable, apegándonos pues a las normas que nos ponen las autoridades en cuanto al cubrebocas, la sanitización, el lavado de manos recurrente, la toma de temperatura y la detección oportuna de signos y síntomas de la enfermedad. Pero esto pues en la cuestión pedagógica, en la cuestión de aprendizaje, pues ciertamente sí va a dejar sus huellas, nos guste o no, sí va a dejar algunos aspectos muy, muy importantes que paulatinamente pues iremos tratando. Entonces, por lo tanto, es labor también importante de la intervención en problemas de aprendizaje, pues considerar ya no nada más la habitual forma de aprendizaje que era pues el aprendizaje presencial, sino también eventualmente intervenir en la educación, bueno, desde un modelo híbrido o de un modelo online. Una cosa que me tocó vivir a mí en lo personal durante estos años, estos meses de aislamiento social que tuvimos en la pandemia, en la parte más alta, en el pico más alto, pues era justamente pues ver que en algunas escuelas, no digo grado ni nombre ni de qué tipo para no hacer sentir mal a nadie, pues de repente era, ok, pues nada más la docente mandaba PDFs, mandaba enlaces de video, así como que evaluaciones, y pues realmente no había una intervención real. Esto pues lógicamente provocó que muchos niños pequeños sobre todo pues de repente se enfadaran de nada más estar haciendo pues actividades en respondiendo PDFs y etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Finalmente los maestros y los padres, independientemente del tipo de porcentaje que se maneje en cuanto a su injerencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
es un hecho que los dos son importantes, ¿sí? Bien, ahora, tenemos que considerar, ya entrando a una dimensión pues un poquito más clínica, tenemos que considerar algo muy importante, que es lo siguiente. En este caso, número uno, la edad del niño. Bueno, primero que nada, dice factores potencialmente psicopatógenos, es decir, factores que posiblemente, aunque no siempre va a ser así, pueden generar algún tipo de patología. Hablamos aquí en un primer momento de la edad del niño. No quiere decir que tener cierta edad sea pues malo. Lo que quiere decir en realidad esto de la edad del niño es que el profesional que se encarga de intervenir en procesos de intervención en problemas de aprendizaje tiene que ser ante todo un experto en el ciclo vital humano. Ah, caray, ¿y por qué esto? Pues muy sencillo, porque finalmente de ese conocimiento que se tenga acerca de las fases por las cuales atraviesa un niño dentro de su propio desarrollo evolutivo, pues lógicamente aquí sí tiene que ver mucho la edad. Es decir, no le podemos exigir a un niño de 5 años que a lo mejor pues ya tenga pues un conocimiento equiparable a lo mejor a uno de 6 años o 7 años en cuanto a lectura, escritura o pensamiento matemático, porque simplemente a nivel madurativo, a nivel evolutivo, aún no cuenta con las herramientas necesarias para poder enfrentarse a esta situación. Y lógicamente también estos pudieran pensar los padres que es que el niño no aprende. ¿Qué edad tiene? No, pues tiene 4 años. Ok, y entonces usted me está diciendo que quiere que el niño ya lea. Pues aunque pues, pudiera darse la posibilidad de casos aislados, pues estaría el niño en una edad donde todavía no sería como esperable que lograra este tipo de conocimiento. Entonces, por lo tanto, hay que considerar mucho la edad. También, dentro de esto, de la edad, pues entender que sobre todo en lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje y algo que tenga que ver con problemas de conducta, pues estaría el asunto de la pubertad, preadolescencia y pues lógicamente la adolescencia. Ahora, aquí el detalle está que justamente dentro de esta cuestión de la edad de la adolescencia, pues es entender que el adolescente pasa por un periodo de cambios que van no nada más de lo biológico, no nada más de lo físico en cuanto al cuerpo, sino también de una reestructuración muy importante de los esquemas mentales, de los esquemas cognitivos. Y esto puede repercutir pues justamente en el tipo de aprendizaje que tenga, en este caso pues ya no el niño, ya es más bien un adolescente. Habría que considerar justamente esto. Y también de la mano de lo anterior, pues no negar nunca, y así lo externo de manera pues enfática, no negar nunca la relación tan estrecha que mantiene el proceso de aprendizaje, la cuestión psicológica y la cuestión social con lo que es el sistema nervioso central. También el periférico, pero bueno, para englobarlo con el sistema nervioso. ¿Qué implica esto? Que bueno, a lo mejor se puede pensar que es que si yo cambio la metodología de enseñanza-aprendizaje del niño, si yo de repente lo inscribo a programas de regularización o nivelación académica, si le prodigo un entorno favorable, un entorno estimulante, y de repente ni así se puede emparejar, bueno, quisiera tal vez significar esto, podría significar esto, que a lo mejor la cuestión no va por el lado
psicosocial, sino por la parte biológica. Enfatizo, negar la relación tan importante que tiene el cerebro con el aprendizaje sería pues prácticamente un error, ¿sí? Que pues lógicamente no es deseable que cometamos los profesionistas, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, ante cualquier sospecha de un problema de aprendizaje, lo primero que tendríamos que cuestionarnos como evaluadores responsables y serios sería realizar una auscultación médica general, un examen médico general. Para ello, obviamente, esto no le toca ni al psicólogo, ni al pedagogo, ni al orientador. Le toca fundamentalmente a un médico. Si el médico de repente, pues a lo mejor señala que no hay ninguna alteración física, no hay ninguna disfuncionalidad orgánica, bueno, entonces ya podemos empezar a pensar en qué podría ser. Entonces ahora sí ya nos diríamos a la parte psicológica, a la parte cognitiva, a la parte social y a la parte también ambiental. Pero repito, tenemos que considerar siempre la parte de las condiciones biológicas del sistema nervioso central, ¿sí? También tendríamos que considerar algo muy importante dentro de todo esto, el tipo de personalidad que tenga el menor, ¿sí? Tendríamos que ver una cosa muy importante. Y esto es que, número uno, la personalidad la tendríamos que entender como la resultante de la interacción de varios factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Y pues en ese sentido, si por ejemplo lo psicológico, lo social y lo ambiental no son adecuadas, posiblemente esto desemboque en una personalidad tal vez pues que tenga propensión o que sea propenso a presentar ciertas alteraciones, ciertos conflictos. Eso es una personalidad premórbida. Esta palabra premórbida pues sobre todo va enfocada pues a lo que es el campo de la clínica, es decir, una personalidad o la personalidad que tiene una persona, valga la redundancia, antes de que se presente el cuadro mórbido principal, o sea, el cuadro enfermizo, la patología central, por así decirlo. Es importante considerar pues justamente esta parte de la personalidad premórbida. Aunque no todo, y aquí es donde a lo mejor de repente esta parte pues no nos suele gustar mucho a quienes somos padres de familia, o que tenemos bajo nuestra custodia pues algún menor de edad, que es justamente que también nosotros como adultos pues posiblemente estemos contribuyendo en algo o de alguna manera a sustentar, a mantener presente la alteración en el niño. Primero que nada tendríamos que hablar de algo muy importante, que es la crianza a la cual se enfrenta el niño con una sospecha de problema de aprendizaje. En ese sentido, se manejan, esta información la podemos encontrar disponibles en el Manual de Técnicas de Evaluación de la Personalidad Infantil que edita la Universidad de Guadalajara. Es libre compra, solamente habría que llevar a Cooks pues la cédula profesional pues para pedir un ejemplar de este manual. Bueno, en parte del marco teórico de esta publicación que edita la Universidad de Guadalajara, pues se comenta al respecto que hay 3 actitudes principales por parte de los padres que suelen ser las que afectan mayormente la conducta del niño y por lo tanto también su aprendizaje. 1. Rigidez y autoritarismo. Aquí lo podríamos caracterizar, por ejemplo, como la conducta y la actitud que presentan los padres de familia a los menores, las exigencias que le imponen, digamos, como dice la información, el afecto se está condicionado
a el seguimiento ciego de ciertas instrucciones que dan los padres en este caso. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos enterado que a lo mejor de repente en la casa, pues si el niño fulanito, el alumno fulanito de repente lleva un 9.5, le van a poner pues una regañada muy fuerte mínimo, si no es que incluso hasta agredirlo físicamente, porque pues el niño tiene la obligación de sacar 10. Eso sería justamente un ejemplo, tal vez un poco dramático, sí lo reconozco, de lo que sería la rigidez y el autoritarismo. Habría que entender que dentro de esta parte de la rigidez y autoritarismo, ok, ¿son necesarias las normas? Sí. ¿Es importante ponerle límites y controlar la conducta de los menores? Sí, pero una cosa es hacer esto y otra cosa es de repente, pues prácticamente no darle al niño ninguna oportunidad de interactuar libremente o no darle al niño a lo mejor una oportunidad de ser él mismo, ¿sí? Eso es a lo que se refiere la rigidez y el autoritarismo. En el polo opuesto estaría tal vez lo que es la permisividad. Es decir, el problema no es tanto el afecto, porque de hecho afecto lo hay y muchas veces en exceso, pero lo que no hay es la cuestión de lo que decía hace un momento, los límites de conducta adecuados. No hay control, no hay reglas, no hay normas, no hay sanciones por una conducta inapropiada y por lo tanto pues el niño crece con esta idea en la cabeza de que pues todo lo puede hacer, ¿sí? Lo malo del asunto es que a veces los padres también tienden mucho a justificar, es que es un niño, es que está chiquito, es que pues ay, no pasa nada, ay, pues estaban jugando, qué sé yo. Tendríamos que considerar justamente la importancia de que también es importante el afecto, sí, claro que sí, no se niega, pero también lo es poner un entorno donde haya reglas. Y habría que entender la función principal de las reglas, es preparar al niño para que pueda enfrentarse con el paso de los años, pues a un mundo donde efectivamente hay reglas. ¿Sí? También otra actitud que suele generar mucho conflicto por parte de los padres en los niños sería pues digamos lo opuesto a lo que es la rigidez. O más bien sobre todo y sería también una exageración de la permisividad, que es la sobreprotección. De repente un padre o madre sobreprotector, pues si de algo pudieran ufanarse, si de algo pudieran así como alardear, es de que quieren mucho al niño y de que lo quieren tanto que lo protegen prácticamente hasta de que le dé el viento. Literal. Esto es un error porque en este caso, atrás de lo que es la permisividad, también llamada sobreindulgencia, y de lo que es la sobreprotección, existiría una cierta dosis de rechazo, pero de rechazo encubierto, es decir, un rechazo pues atenuado. Alguna vez platicando con algunos alumnos, pues justamente exponiendo este tema, se mencionaba que en este caso como de que el rechazo, como que la sobreprotección es un rechazo, pero es que yo lo quiero mucho y lo protejo de lo que sea. Sí, y en qué momento va a tener la oportunidad de equivocarse o en qué momento va a tener la oportunidad de resolver un problema para que pueda aprender. Y no, es que para eso está su madre. Eso es sobreprotección. Y el problema de esto es que el niño sobreprotegido, aparte de lo malo que puede ser esto, tiende a creer que el mundo gira en torno a sus designios, a sus deseos. Que en algunos círculos, en algunos medios, lo llaman el famoso síndrome del niño emperador. Pues lamentablemente esto, pues es en gran parte, nos guste aceptarlo o no, responsabilidad de los padres de familia, ¿sí? Obviamente pues no se pone una cuarta actitud, porque pues se supone que sería la adecuada, que sería la paternidad
en lo general, hablando de paternidad, maternidad, la paternidad autoritativa, que es justamente un equilibrio entre poner reglas, pero también justamente dejar al niño que pueda, experimentar, dejar al niño que pueda, pues, finalmente interactuar con el medio que lo rodea, pues, para tener algunos aprendizajes, ¿sí? Esa sería, pues, la postura, pues, más recomendable. Por obvias razones no se pone aquí porque se está analizando, se está revisando las actitudes psicopatógenas del niño, ¿sí? Del adulto hacia lo que es el infante. Ok, de momento pues terminamos con esta pequeña exposición. Para la próxima semana concluimos con este tema. Como siempre, cualquier duda, comentario, con mucho gusto a través de correo electrónico o a través de la plataforma de Classroom. Me despido deseando que estés bien y pues seguimos en contacto y adelante.